En la historia de Europa existen batallas decisivas, pero pocas tan simbólicas y humillantes como la batalla de Pavía. No fue solo un enfrentamiento entre ejércitos rivales ni una disputa territorial más dentro de las interminables guerras italianas. Fue el momento exacto en que un rey, Francisco I de Francia, cayó prisionero en pleno campo de batalla, algo casi impensable incluso para los estándares violentos del siglo XVI. Pavía no solo decidió una guerra. Cambió la forma de combatir y demostró que la era de la caballería pesada estaba llegando a su fin. A comienzos del siglo XVI, Italia era el tablero de ajedrez de Europa. Ciudades ricas, rutas comerciales estratégicas y prestigio político convertían a la península en el escenario ideal para que las grandes potencias midieran su fuerza. Francia y el imperio de los Habsburgo se disputaban el control del norte de Italia desde hacía décadas. Para ambos bandos, dominar Milán significaba controlar el corazón económico de la región. Y en ese contexto, Pavía se transformó en un objetivo clave. El rey Francisco ya había llegado a Italia decidido a imponer su autoridad por la fuerza. Joven, ambicioso y convencido de su genio militar, veía la campaña italiana como la oportunidad de consolidar su prestigio personal. No se trataba solo de política, era una guerra de honor. Frente a él se encontraba el poder creciente del emperador Carlos V, cuyos dominios rodeaban literalmente a Francia. La rivalidad entre ambos era personal, ideológica y estratégica. Para finales de 1524, las fuerzas francesas habían sitiado la ciudad de Pavía, defendida por tropas imperiales leales a Carlos V. El asedio se prolongó durante meses, agotando recursos y paciencia. Francisco I confiaba en que la ciudad caería por hambre o rendición. Sin embargo, ese tiempo permitió al imperio reunir un ejército de socorro compuesto por españoles, alemanes y mercenarios italianos. No era una fuerza espectacular en número, pero sí extraordinariamente disciplinada y moderna en su forma de combatir. El elemento decisivo de ese ejército imperial era la infantería armada con arcabuces. A diferencia de los ejércitos medievales dominados por caballeros acorazados, estas tropas representaban una nueva realidad. Soldados de a pie capaces de perforar armaduras con disparos relativamente baratos y devastadores. Lo que estaba a punto de ocurrir en Pavía no era solo una batalla, sino un choque entre dos eras militares. Francisco I, confiado en la superioridad de su caballería pesada y en el valor de la nobleza francesa, decidió aceptar el combate en campo abierto. Creía que un ataque frontal, liderado personalmente por él, rompería al ejército imperial y pondría fin a la campaña de forma gloriosa. Esa decisión, impulsada más por orgullo que por cálculo, sería fatal. La madrugada del 24 de febrero de 1525, las fuerzas imperiales lanzaron un ataque sorpresa desde el Parque Visconti, un área boscosa cercana a Pavía. Avanzaron en silencio, rompiendo las defensas francesas antes de que éstas pudieran reorganizarse. El combate se desató de forma caótica, entre niebla, árboles y posiciones improvisadas. No era el terreno ideal para la caballería pesada, pero el rey francés ordenó cargar de todos modos. La caballería francesa avanzó con ímpetu, como había funcionado durante siglos. Pero esta vez, el enemigo no huyó. Los arcabuceros imperiales abrieron fuego a corta distancia. Las balas atravesaban armaduras, derribaban caballos y sembraban el caos. Los jinetes, atrapados entre los árboles y el fuego continuo, perdieron cohesión. Lo que debía ser una carga decisiva se convirtió en una trampa mortal. Mientras la caballería francesa se desangraba, la infantería imperial avanzaba de forma metódica. Piquero tras piquero, arcabucero tras arcabucero, empujaban al enemigo hacia un cerco cada vez más cerrado. Francisco I luchó con valentía, permaneciendo en el centro del combate, pero el valor individual ya no podía compensar una desventaja táctica tan evidente. La batalla se estaba perdiendo minuto a minuto. El campo de Pavía se llenó de nobles franceses muertos o capturados. Generales, duques y caballeros caían uno tras otro. La estructura de mando francesa colapsó rápidamente. En contraste, el ejército imperial mantenía una coordinación sorprendente, utilizando el fuego de arcabuces como arma decisiva para desarticular cualquier intento de reorganización enemiga. En medio del caos, ocurrió lo impensable. El caballo de Francisco I fue abatido. Rodeado por soldados enemigos, herido y sin posibilidad de escape,
el rey de Francia se vio obligado a rendirse. No cayó en manos de un gran noble rival, sino de soldados comunes del ejército imperial. Por primera vez en siglos, un monarca reinante era capturado vivo en el campo de batalla. La noticia se propagó con rapidez por Europa. La batalla de Pavía no solo había sido una derrota militar para Francia, sino una humillación política de enormes proporciones. El rey estaba prisionero. El mito de la caballería invencible se había roto. Y el equilibrio de poder en Europa estaba a punto de cambiar radicalmente. Pero las consecuencias de Pavía no terminaron ese día. La captura de Francisco y desencadenaría negociaciones, tratados forzados y resentimientos profundos que marcarían el resto del siglo. Además, la batalla quedaría en la memoria como el momento en que la guerra moderna terminó de imponerse sobre las tradiciones medievales. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Tras la caída del rey Francisco y de Francia, el campo de batalla de Pavía se transformó en una escena de colapso total. La captura del monarca no fue solo un golpe simbólico, sino un derrumbe inmediato de la estructura de mando francesa. En una época donde la autoridad militar dependía directamente de la figura del rey y de la nobleza, perder al soberano significaba perder el control del ejército. Las unidades francesas, ya castigadas por el fuego imperial, comenzaron a desintegrarse sin una dirección clara. Muchos nobles franceses intentaron resistir para ganar tiempo o rescatar a su rey, pero la situación era irreversible. Rodeados, superados y sin coordinación, fueron abatidos o capturados uno tras otro. La batalla dejó un saldo devastador, gran parte de la aristocracia militar francesa murió o cayó prisionera ese mismo día. Nunca antes una sola batalla había concentrado tal nivel de destrucción sobre la élite dirigente de un reino europeo. Mientras tanto, el ejército imperial consolidaba su victoria con una frialdad casi moderna. Las tropas de Carlos V no persiguieron una masacre indiscriminada, sino que se enfocaron en capturar prisioneros valiosos. En el siglo XVI, un noble capturado era una fuente potencial de rescate, prestigio y ventaja diplomática. Pero ningún prisionero tenía mayor valor que el rey de Francia en persona. Francesco I fue llevado inicialmente bajo custodia inmediata, aún vestido con su armadura dañada y con heridas menores producto del combate. El impacto psicológico fue enorme incluso entre los vencedores. Capturar a un rey no era algo planeado. Era una consecuencia inesperada de la eficacia del combate imperial. La noticia recorrió el campo con incredulidad, el monarca francés estaba vivo, y era prisionero. El propio rey escribió poco después una célebre frase a su madre: todo está perdido, salvo el honor. Esa línea resumía la magnitud del desastre. Francia había perdido su ejército en Italia, su posición estratégica en Milán y, por primera vez en siglos, la libertad de su propio soberano. La guerra ya no se libraba solo en el campo de batalla, sino en el terreno de la diplomacia forzada. La derrota en Pavía confirmó algo que muchos comandantes aún se resistían a aceptar: la caballería pesada había dejado de ser el arma decisiva de la guerra. Enfrentada a infantería disciplinada y armas de fuego, su valor simbólico ya no garantizaba eficacia militar. Los arcabuceros imperiales demostraron que un soldado común, bien entrenado, podía derrotar a un noble acorazado. Era una revolución silenciosa, pero irreversible. Desde el punto de vista táctico, Pavía fue una lección brutal. El uso del terreno, la coordinación entre piqueros y arcabuceros, y la paciencia para dejar que el enemigo se desgastara fueron claves del éxito imperial. Francia, en cambio, había apostado todo a un golpe frontal liderado por el rey. Cuando ese golpe falló, no había plan alternativo. La guerra moderna castigaba la improvisación y el orgullo. En Europa, las cortes reaccionaron con asombro. La captura de Francisco y alteró de inmediato el equilibrio político. Francia quedaba debilitada, mientras el poder de los Habsburgo alcanzaba su punto más alto. Carlos V, que gobernaba territorios en España, Alemania, Italia y el Nuevo Mundo, se convertía en el árbitro absoluto del continente. Pavía no fue solo una batalla ganada, fue una demostración de hegemonía. Para Italia, el resultado fue igualmente decisivo. Milán quedó firmemente bajo control imperial, y las aspiraciones francesas en la península sufrieron un golpe casi mortal.
Las guerras italianas, que habían desangrado la región durante décadas, entraban en una nueva fase dominada claramente por los Habsburgo. El sueño francés de controlar el norte de Italia se desvanecía entre humo y cadáveres. Pero la derrota no significó el fin inmediato de Francia como potencia. Al contrario, sembró un resentimiento profundo. Francisco I, humillado pero no derrotado en espíritu, no olvidaría Pavía. Su cautiverio, lejos de apagar la rivalidad, la intensificaría. La guerra entre Francia y el Imperio no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. A nivel militar, Pavía se estudió durante generaciones. Fue una de las primeras batallas en demostrar de forma clara la supremacía de la infantería armada con fuego sobre la nobleza montada. A partir de ese momento, los ejércitos europeos comenzaron a transformarse. El caballero medieval cedía paso al soldado profesional. La guerra dejaba de ser un asunto exclusivo de la aristocracia. En el campo donde cayó Francisco I, no solo se decidió una campaña. Se selló el destino de una forma de combatir que había dominado Europa durante siglos. La captura del rey fue el símbolo final de esa transición. El poder ya no residía únicamente en la sangre noble ni en el valor individual, sino en la disciplina, la organización y la tecnología. La derrota en Pavía no terminó cuando el combate cesó. En muchos sentidos, fue entonces cuando comenzó su fase más humillante y decisiva. El rey Francisco I de Francia fue trasladado bajo custodia imperial a España, lejos de su reino, de su ejército y de cualquier posibilidad de maniobra política inmediata. Por primera vez en la historia moderna europea, un monarca reinante era retenido como prisionero de otro soberano tras una batalla campal. El impacto simbólico fue devastador. El cautiverio de Francisco I no fue breve ni ceremonial. Durante meses permaneció bajo vigilancia, primero en Valencia y luego en Madrid, mientras el emperador Carlos V evaluaba cómo convertir esa captura en una victoria política total. El rey francés no era solo un rehén, era una moneda de cambio estratégica. Carlos V entendía que tenía en sus manos la oportunidad de someter a Francia sin necesidad de nuevas campañas militares. Las negociaciones fueron duras y desiguales. Francisco ya estaba aislado, enfermo y bajo una presión psicológica enorme. Su reino, mientras tanto, enfrentaba una crisis interna. Sin el rey, el poder recaía en regentes y consejeros que temían tanto al imperio como a la inestabilidad interna. Cada día que el monarca permanecía cautivo debilitaba la posición francesa en Europa. El resultado de esas negociaciones fue el Tratado de Madrid, firmado en enero de 1526. En él, Francisco ya aceptó condiciones extremadamente duras para recuperar su libertad, renunciar a sus pretensiones sobre Italia, ceder territorios, abandonar alianzas estratégicas y entregar a sus propios hijos como rehenes. Era un tratado dictado, no negociado. Francia, formalmente, había sido doblegada. Sin embargo, la humillación no terminó ahí. Apenas regresó a suelo francés, Francisco I declaró que el tratado había sido firmado bajo coacción y, por lo tanto, no tenía validez moral ni política. De inmediato comenzó a tejer nuevas alianzas contra Carlos V, incluida la Liga de Cognac. La captura en Pavía no había quebrado la rivalidad, la había radicalizado. La guerra continuaría durante décadas, ahora alimentada por un resentimiento personal imposible de borrar. Desde una perspectiva histórica, la batalla de Pavía dejó consecuencias que fueron mucho más allá del destino de un rey. Marcó el punto más alto del poder de los Habsburgo en Europa. Carlos V se convirtió en el soberano más poderoso de su tiempo, controlando territorios que se extendían desde América hasta el corazón del continente. Pavía fue la demostración práctica de que su imperio no solo era vasto, sino militarmente superior. Pero también dejó una lección militar fundamental. Pavía confirmó de manera definitiva el fin de la guerra medieval basada en la caballería noble. El combate había sido decidido por infantería disciplinada, armas de fuego y coordinación táctica. El caballero acorazado, símbolo de siglos de dominación aristocrática en el campo de batalla, había quedado obsoleto frente al arcabuz y la pica. La guerra entraba en la modernidad. Las consecuencias sociales fueron igual de profundas. La muerte o captura masiva de nobles franceses en Pavía debilitó el viejo orden feudal. A partir de entonces, los ejércitos europeos comenzaron a profesionalizarse, a depender menos del valor individual y más de la organización, la logística y la tecnología.
El soldado común adquiría un protagonismo impensable décadas antes. Pavía fue una batalla, pero también una transición histórica. Para Francia, la herida fue profunda y duradera. La captura del rey quedó grabada como una de las mayores humillaciones nacionales. Aunque el país se recuperaría y seguiría siendo una potencia clave, la sombra de Pavía acompañó a toda una generación. El orgullo herido se transformó en una política exterior agresiva que mantendría a Europa en guerra durante buena parte del siglo XVI. En Italia, la batalla selló una realidad amarga. La península quedó firmemente bajo influencia extranjera. Las ciudades italianas, ricas y culturalmente brillantes, se convirtieron en escenarios de guerras decididas por potencias externas. Pavía simbolizó el final de la autonomía italiana en la alta política europea durante siglos. Con el paso del tiempo, la imagen de Francisco I capturado se convirtió en un símbolo histórico poderoso. No era solo un rey derrotado, sino la representación de un mundo que se desmoronaba. La nobleza guerrera, la caballería heroica y la guerra de honor cedían su lugar a ejércitos anónimos, pólvora y disciplina. El campo de batalla ya no respetaba títulos ni coronas. Por eso, la batalla de Pavía no se recuerda únicamente por su resultado inmediato, sino por lo que significó. Fue el momento en que un rey cayó como cualquier otro soldado. El instante en que la guerra dejó de ser un privilegio aristocrático y se convirtió en un fenómeno moderno, brutal y sistemático. En ese campo, no solo fue capturado Francisco I, fue capturada toda una era. Pavía demostró que ningún poder, por antiguo o prestigioso que fuera, estaba a salvo de la transformación militar y política que barría Europa. La captura de un rey en pleno combate no volvió a repetirse con esa claridad histórica. No porque los monarcas fueran más prudentes, sino porque aprendieron la lección, la guerra ya no perdonaba a nadie. Así, el combate que terminó con un rey capturado quedó inscrito como uno de los grandes puntos de quiebre de la historia europea. Un enfrentamiento donde se decidió una campaña, se humilló a una nación y se selló el paso definitivo de la Edad Media a la guerra moderna. Y todo ocurrió en un solo día, en los campos de Pavía, cuando una corona cayó al suelo, y el mundo cambió para siempre. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.